le he puesto como título a este sermón, una carta de amor. Sí, y voy a pedir que me acompañe a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17 al 20. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17 al 20. ¿Ya está ahí conmigo? Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Versículo 20 dice: vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hacemos una oración. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia, papá. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad, la bendición que tenemos de venir, Señor, a este lugar, Señor, a pasar un tiempo, Señor, contigo, Padre, el que tomemos, Señor, este momento, este tiempo, Señor, para pasar, Señor, unos minutos en tu presencia. Gracias por la oportunidad, gracias por la bendición, gracias, Señor Dios, porque tú eres vida, Señor, en nosotros. Pedimos, Espíritu Santo, que vengas, Dios, y trates con nuestros corazones, Señor Dios. Habla a nuestra vida, Padre, necesitamos escuchar tu voz. Danos sensibilidad para poder tomar la palabra que tú, Señor, tienes para nosotros, Señor, en este momento. Señor, habla nuestra vida, Señor. Quita cualquier cosa, Señor, de mi boca, Señor, que no venga de tu corazón, Señor, y que podamos cumplir el propósito, Señor, en este día, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor. Gloria al Señor. Le decía que bueno que está en la iglesia, que bueno que está haciendo iglesia en esta tarde. Sí, y le decía que en este mes, ¿verdad? Se ha acostumbrado en los últimos años celebrar a los pastores de las iglesias. Y creo siempre, ¿verdad?, que nos hemos sentido halagados y apreciados por cada una de esas acciones que hacen nuestras congregaciones para celebrarnos un día como sus pastores. Pensando en esto y siendo a la misma vez procesado como pastor en nuestras circunstancias en este tiempo, ¿verdad?, siendo este año, ¿verdad?, las circunstancias diferentes en la iglesia por la llegada del COVID-19, el Señor me llevó a este pasaje de la escritura en Tesalonicenses, donde encontramos una carta de amor que quiero compartirles, ¿verdad?, como pastor el día de hoy con usted, ¿sí? Y una vez más, de regreso ahí al capítulo 2, versículo 17, comienza, hermanos, con el pastor hablando de su carga, de su amor y de su deseo, mire, diciendo: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, dice, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, dice. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois, dice el apóstol, nuestra gloria y gozo. Sí. Y aquí miramos, hermanos, al apóstol, ¿verdad? Que en este caso, si usted puede notar, ¿verdad?, es una carta pastoral a la iglesia de Tesalónica. Siente la carga y la responsabilidad de este rebaño en aquel lugar. Y miramos, hermanos, al apóstol dirigiéndose a la iglesia, a su iglesia, con un gran pesar en su corazón, hablando sobre las limitaciones impuestas por sus circunstancias en ese momento.
Les habla de su deseo de poderles ver, de poder verles cara a cara, para poder saludarles, hermanos, viéndolos a los ojos y poder así transmitirles con su mirada el amor que sentía por cada uno de ellos. ¿Sí lo puede notar ahí usted? Pero dentro de esa gran carga, hermanos, que encontramos en las palabras del apóstol Pablo por su congregación, brilla la hermosa esperanza, ¿sí?, de que hasta el día de hoy ellos, la iglesia, vivía una vida digna de Cristo, una vida digna de las enseñanzas que recibieron del apóstol Pablo durante el tiempo que estuvo presente entre ellos. Hoy la pandemia, hermano, ha creado estas limitaciones de las que habla el apóstol Pablo, de poder estar entre nuestros hermanos. Porque aunque en el principio esta separación fue una indicación puesta por las autoridades, hoy muchos no quieren regresar a la congregación, quizás por temor, quizás por comodidad o por dificultad. Pero quiero decirles, amados, que nuestra fortaleza como ministros de Jesucristo y gloria, como pastores, como dice el apóstol, es saber que siempre les enseñamos y sembramos la palabra del reino con amor y con el grande deseo de ver el crecimiento en el corazón de cada uno de ustedes, nuestra congregación. Sí. El apóstol Pablo, hermanos, presenta su corazón delante de una congregación que él amaba, una congregación que él le había predicado el evangelio, hermanos, y sentía una carga. Y yo no sé si usted puede mirar conmigo, hermanos, ahí leer entre las líneas, hermanos, y mirar el grande amor, la grande carga, el grande pesar que sentía el apóstol por la congregación de Tesalónica, a la cual se le había sido impedido, hermanos, poder ir a verles. No sabemos las circunstancias que estaba pasando el apóstol Pablo. Lo que sí sabemos y lo que podemos mirar a través de estas palabras que él está hablando a través de esta carta a la iglesia, diciendo, verdad, que les extrañaba, que quería verlos cara a cara, que quería verlos con sus ojos y mirar lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Pero con lo que él se consolaba es con saber, hermanos, que ellos estaban viviendo una vida digna de Cristo, una vida digna de la enseñanza que él les había dado. Y continúa diciendo el pastor, hablando, hermanos, de su preocupación, su responsabilidad y también de su confianza en el Señor. Mire ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, fíjese esto, note ahí, hermanos, métase en la mente del apóstol Pablo, metámonos en la mente del apóstol Pablo escuchando lo que está diciendo. Fíjese: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecimos, dice ahí, que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, dice ahí, y sabéis. Amén. En esta parte, hermanos, de su carta, la carta del apóstol Pablo, les decía a los hermanos de Tesalónica: aunque no los puedo ver y me preocupo, me da cierta tranquilidad que puedan recibir la enseñanza y exhortación por parte de nuestro hermano Timoteo, que ha ido a ustedes, también siendo mi responsabilidad. Yo ya les había hablado de esta tribulación presente, y me da confianza que ustedes tengan el conocimiento necesario por las enseñanzas que recibieron, que pasaríamos estas pruebas.
o pruebas como estas, así como también les enseñé cómo obtener la victoria en medio de la crisis. Amén. Esto está hablando, hermanos, el apóstol, aunque él sentía una grande carga, hermanos, una preocupación por la iglesia, como podemos, hermanos, entenderlo a través de sus palabras, ¿verdad? Diciendo no poder soportar más la separación, no poder aguantar más. Yo necesito escuchar de ustedes, saber que están bien, poderlos mirar, ¿verdad? Y ver que sus vidas están bien. Aunque él tenía preocupación, él entendía su responsabilidad desde el principio y tenía la confianza de que él siempre les había predicado la sana doctrina, que siempre les había hablado palabra de Dios conforme está escrito. Él tenía la revelación, hermanos, de que él había hecho lo necesario para enseñar a la iglesia y enseñarle cómo tomar la victoria en cualquier tipo de crisis, sin importar su índole. Esto, hermanos, también es nuestra preocupación como pastores. Pero también recibimos cierta tranquilidad y confianza sabiendo que cuando estuvieron entre nosotros siempre les hablamos palabra del Señor con responsabilidad, con diligencia y honra al nombre del Dios que tanto amamos. Sí, al Dios que nos ama. Sabiendo que cada enseñanza, hermanos, y exhortación debió haberles preparado para estas circunstancias de separación que sufrimos en nuestro tiempo. Y por otro lado sabemos que de alguna u otra manera siguen recibiendo la enseñanza y la exhortación de parte de Dios, aunque sea por otros medios. Eso nos da paz, hermanos, como pastores. Nos da tranquilidad como pastores de que sé que muchos, ¿verdad? Sabemos que muchos, ¿verdad? Siguen buscando el rostro del Señor, ¿verdad? Y termina, hermanos, fíjese, en esta carta pastoral, termina diciendo el pastor, hablando de su consuelo, de su amor por la grey y su esperanza de vida. Versículo del 5 al 8, fíjese usted, del capítulo 3 donde estábamos. Sí. Versículo 5 dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, os envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, dice, y nos dijo y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, fíjese esto, si vosotros estáis firmes en el Señor. Amén. Les habla de su consuelo, hermanos, que recibía como ministro de Jesucristo, como pastor de su congregación. Le habla de su amor, hermanos, a la iglesia y les presenta la esperanza de vida. Mi esperanza de vida es verlos, que ustedes están firmes delante del Señor. Sí. Miramos, hermanos, que en su carga y preocupación envía a Pablo a Timoteo para también saber cómo estaban los hermanos de la congregación, que él no podía ver por sus circunstancias. Sí. Pero al recibir las noticias, hermanos, en estas circunstancias difíciles de la salud espiritual de los hermanos, esto consoló su corazón y alentó su esperanza de vida, diciendo: ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. No hay mayor gozo, hermanos, para un pastor, amén, para un ministro de Jesucristo, que mirar a una congregación firme en el Señor. Es nuestro consuelo, amados.
es lo que nos anima, lo que nos da esperanza de vida, como dice el apóstol. Saber que lo que hemos sembrado en ustedes no fue en vano, no ha sido en vano en muchos. Saber que a pesar de las circunstancias, muchos siguen hacia adelante, y a los que están entre nosotros podemos ver y dar testimonio de su crecimiento y de su amor por nosotros. Y esto nos da la esperanza de vivir un día más sirviéndoles como sus pastores. El mes del pastor. Esta carta, hermanos, que leemos en Tesalonicenses es una carta de la gran carga que sentía un pastor por sus circunstancias, que se encontraba ausente de su iglesia. Pero esta carta que yo le predico hoy es una carta de amor escrita por la carga que siente un pastor sobre una iglesia que se encuentra ausente. Su pastor, hermanos, anhela verles y decirle con su mirada cuánto les ama. Esta carta es una carta para una iglesia que su pastor anhela predicarles cara a cara y ver en sus rostros el brillo del entendimiento y la sabiduría reflejada en sus vidas por el Espíritu Santo, y sus enseñanzas y sus consejos y sus exhortaciones y su dirección. Ayer por la tarde le decía al Señor entre oraciones y lágrimas: danos fuerza, Señor, a los pastores para resistir cada latigazo de estos procesos en la vida como tus siervos. Porque yo sé que no es un latigazo lo que nos puede derribar, sino la abundancia de ellos. Le decía al Señor: Señor, danos la seguridad en el corazón que sigue sobrando en la iglesia que nos has dado, pero que hoy por las circunstancias no podemos ver con nuestros ojos en la casa de mi Padre. Y el Señor me hablaba, hermanos, diciendo: esta es una carta para ti, pastor, que esperas en las promesas de Dios que te llamó su siervo, diciéndote en Tesalonicenses 3:3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. No te inquietes por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, dice ahí. Wow. Puf. Para esto fuiste puesto, me decía el Señor, a través de la carta del apóstol Pablo. Y me decía: porque aunque estemos en tribulaciones, hermanos pastores, esta sigue siendo la instrucción de parte de Dios para nosotros. Primera de Pedro 5, versículo del 2 al 4. Dice: apacentad la grey de Dios, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Amén. Podemos orar y no nos queda otra más que orar por aquellos que no están entre nosotros. Pero los que están entre nosotros nos da una responsabilidad y nos sigue haciendo el mismo llamamiento: pastor, apacienta la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, no que te sientas obligado a hacerlo. Recuerda el llamado, recuerda el amor que Dios puso en tu corazón por ello. No lo hagas por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, con un deseo de seguir cumpliendo con tu Señor, el Dios que te llamó. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice: vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
Wow. Me acuerdo que cuando Dios me recordó el llamado pastoral, yo dije: Dios reprenda al diablo. ¿Verdad? Óigame, haber crecido en una casa pastoral y visto a un pastor ahí en sus procesos, llorar por su congregación, pelear la buena batalla, aun cuando Satanás, como dice el apóstol Pablo, trataba de impedir que hiciera su trabajo. Yo decía: no, Dios reprenda al diablo, yo no quiero ser pastor. Ya a alguien le he dicho, creo que a más de uno, ¿verdad? Pues el llamado madura en nuestro corazón y entendemos que esta palabra que Dios nos da también como responsabilidad nos habla del propósito de Dios para nuestra vida. Así es que esperemos, pastores, al príncipe de los pastores, porque vosotros recibiréis la corona incorruptible. Feliz mes del pastor. Amén. Póngase de pie, por favor. Y pues yo creo, allá, hermanos, a los que están en la transmisión, dele gracias a Dios por su pastor. Amén, porque verdaderamente le ama. Pues es por usted que sigue adelante. Amén, es porque le ama que sigue adelante. Amén. Aquel que lucra, como dice aquí el apóstol Pedro, por la congregación, ese no sé qué sienta por usted. Pero aquellos pastores, hermanos, que entregamos nuestra vida para servirle, orando por usted, tratando de hacer, hermanos, lo que Dios nos enseña por usted, preocupándonos por usted. Dele gracias a Dios por su pastor. Se me hace un poquito así medio raro decirle, pues, ¿verdad? Dele gracias a Dios por mí. Amén, hermano. Porque es una carga que cargamos, hermanos, y no es porque usted nos la haya dado, sino porque Dios nos la dio. Amén. Y estamos orando por usted, por cada uno de ustedes, para que el Señor siga obrando en sus vidas. Amén. Y juntos podamos alcanzar las promesas de Dios. El anhelo de nuestro corazón es solamente, hermanos, que usted y yo conozcamos al Dios que tanto nos ama, ¿verdad? Como le decía, que podamos crecer en gracia, que podamos crecer en conocimiento, en entendimiento y sabiduría, hermanos, que brille el Espíritu Santo, hermanos, y el pensamiento de Dios sea desarrollado en nuestras vidas, y juntos podamos llegar a la presencia de Dios, hermanos, tomados de la mano. Amén. Porque para Dios ni uno es mayor que otro, para Dios todos somos iguales. Amén. Pero si usted y yo podemos comprender esto, hermanos, y saber que nos necesitamos los unos a los otros para poder llegar. Amén. Así es que oremos por todos los pastores, hermanos, y que el Señor pues dé la fortaleza que se necesita en procesos como estos que estamos pasando en estos tiempos. Amén. Padre, te damos gracias por la hermosa bendición, Señor, de llamarnos tus hijos primeramente, de llamarnos, Señor, aquel pueblo, Señor, que tú amas, Señor, que aquel pueblo por el que muriste, Señor, en aquella cruz, Señor, aquel por el que entregaste, Señor, hasta la última gota de tu sangre. Señor, te damos gracias por ser tu pueblo, por ser tus hijos, mi Dios. Y ahora te damos gracias también, Señor, por el hermoso llamamiento, Padre, que aunque para muchos sea difícil de entender, Padre Santo, Señor, o se nos sea difícil de entender, Señor, podemos sentirlo en nuestro corazón. Y Señor, te pedimos que a través de los procesos de la vida, Señor, las circunstancias, Señor, de estos tiempos, Padre, podamos tomar nuestra victoria, Señor. Y así, Señor, como la iglesia, Señor, sentía, Señor, el deseo del apóstol Pablo, Señor, en verle y que a él se le era imposible, Señor, llegar. Que la iglesia, Señor, pueda sentir, Señor, el amor a través, Señor, de este medio, Señor, que tenemos que usar, que es esa transmisión, Padre. Y puedan sentir el amor, Señor, de sus pastores a través de esto. Sé que no soy el único predicando en este momento, sé que muchos estamos predicando a través de este medio, Señor. Te pido, Padre, que cada, Señor, congregación pueda sentir, Dios,
el amor, Señor, que has puesto, Señor, en cada pastor por la congregación, Señor. Y a nosotros, Señor, síguelo aumentando. Síguelo aumentando. Queremos seguir amando, Señor, lo que tú amas. Queremos amar más y más, Señor, lo que tú amas, Dios. Pon más amor, Señor, en nosotros, Señor, para tu iglesia cada día, Señor. Y dándonos las fuerzas, Señor, para soportar cada proceso y poder saber, Señor Dios, que pues al final, como dijo tu siervo, Señor, a los colosenses, a Cristo el Señor servimos. Y lo hacemos para ti, Dios, y lo hacemos de todo corazón para honrar tu nombre, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias por cada siervo, cada ministro que has puesto en tu iglesia. Señor, fortalece el corazón de cada uno, Dios. Tú sabes, Señor, que lo necesitamos, papá. Te damos gracias por la hermosa oportunidad, Dios, de servirte. En el nombre de Jesús. Amén y amén.